Hola, buenas tardes. Ocean Stream les da la bienvenida al webinar Uso de la lista de equipo mínimo. Mi nombre es Omar Caballero y he sido instructor desde hace unos 24 años. Ahora nos va a tocar el tema de uso de la lista de equipo mínimo, mejor conocida como MEL, o cariñosamente más bien llamada MEL, y la cual vamos a ver las diferentes lecturas, algunos ejemplos, definiciones y cuestiones propias de casos de uso de la MEL. Por favor, hagan sus preguntas a través del chat y las iremos contestando en el momento que las hagan. Algunas a lo mejor se repiten y por lo tanto nada más se le da una sola pregunta, o algunas otras lo haremos en el final también de la presentación. Habrá un espacio propio para preguntas en concreto. Por el momento, pues vamos a empezar con nuestro webinar. Buenas tardes. El objetivo del webinar es recordar el uso, reglas, algunos conceptos y acrónimos de la MEL en el proceso precisamente de despacho de las aeronaves. Ese es el objetivo de este pequeño tema de hoy. Una pequeña introducción. Desde un inicio la aviación pues empezó a volar y no se tenía preparado una lista de cuál es el equipo mínimo para llevar un vuelo seguro. Mucho de esto lo llevaban con la experiencia y con lo que los mecánicos y los pilotos, o ambos, porque a veces el mecánico era el mismo piloto, tenían de conocimiento de la aeronave, de las condiciones del vuelo, para poder decidir si salían con alguna falla o algún equipo con falla o operativo, o si mejor se quedaban en tierra. Conforme fue creciendo esto y hubo autoridades y asociaciones como la OASI, organismos también y asociaciones, entonces trataron de regular este tipo de decisiones, que no quedaran solo en base a la experiencia, sino también que fueran con ya con un trastorno, con un respaldo técnico y obviamente con todo el respaldo del diseñador de la aeronave, los fabricantes, para llevar lo que es el vuelo seguro. Cuando esto ocurrió, salió precisamente el concepto de la lista de equipo mínimo. Pues es una lista en donde me dice o me garantiza que con cierto equipo mínimo para el vuelo, ese vuelo va a ser seguro y va a llegar a su destino. Las reglas obviamente las pusieron los señores de autoridades, tomando en cuenta cómo iba a salir, en qué condiciones y los tiempos para preparar estas partes. En el caso de la FAA, tú lo encontrarás en el CFR 14, parte 91, o parte 91. Como ven, ahí estamos viendo precisamente un extracto de esa parte y donde lo menciona que se debe llevar una lista de equipo mínimo y que debe de contener. En el caso de ASA tenemos la part 91, alfa 239, donde nos marca justamente qué tipo de información de soporte técnico tienen que dar los fabricantes para garantizar el vuelo. En nuestra DGAC, que ahora es ABAC, lo marca principalmente la norma 08 73-2002, en donde nos marca el uso de la MEL, que es parte de un requisito para poder darles el permiso como permisionario concesionario de una línea aérea. Sin embargo, no es el único no en la que ustedes lo van a ver. Lo van a ver en la norma número 2, en la norma número 6, en la norma número 12 y en la norma número 18. Todas ellas te mencionan, ya sea para mantenimiento, cómo vas a utilizarla y cómo van las reglas de esa MEL, cómo la debes de autorizar, cómo debe de estar para el despacho. Entonces, tiene cada uno la parte correspondiente en el área correspondiente en estas normas. ¿Qué es la MEL? Vamos a empezar a
definir lo que es nuestra lista de equipo. Y nos marca ahí que la MEN establece los procedimientos para poder continuar con la operación de una aeronave con algún instrumento, equipo y o sistema que puede estar inoperativo. Marca ahí también una parte de la CDL. La CDL es la lista de desviación de configuración. Y esta lista de desviación de configuración, junto con la MIN, hacen lo que ahorita ya estamos manejando, o ya se ha manejado ya varios años, como la guía de desviación de despacho. Esta guía de desviación de despacho ya la manejan muchos aviones, sobre todo los últimos. Y está revolucionándose porque ya con la nueva tecnología y la información que ya tenemos, ahora las computadoras, va a empezar a cambiar este concepto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para no salirme del tema, entonces la MEL lo que hace es establecer procedimientos, ya sea de operaciones de mantenimiento o ambos, para continuar con la operación de una aeronave con un instrumento, tipo y o sistema inoperativo. En el caso de la CDL, nunca va a ser una parte primaria o estructural importante del avión, sino más de una parte secundaria que pueda faltar en lo que es tu aeronave. Y ver si es posible salir con esa parte y qué penalidades podría ocasionar salir con una pieza falta. Las autoridades solicitan al fabricante una MEL que se le llama Master MEL, y entonces para poder certificar su aeronave necesitan entregar este tipo de manual holístico. La autoridad lo checa junto con el fabricante y le dicen que todo esté acorde a los procedimientos y a las normas que debe de seguir. Si esto queda certificado, esta Master MEL, entonces ya se publica por parte de la autoridad, usted lo puede encontrar en la página de la página de ASA, las Master MEL, que son generales. Y posteriormente, cuando tú adquieres una aeronave o la línea aérea adquiere una aeronave, esa Master MEL te la entregan con, obviamente, el equipo y todos sus manuales e información. Y esta Master MEL tú la vas a customizar, como se llama ahora, ¿no? Que la vas a poder hacer como tú gustes, siempre y cuando sigas los mínimos requisitos de la Master MEL. No puede ser menos restrictiva, siempre tendrá que ser más restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo voy a poder quitar y yo decir, no, esto para mí no me importa. No. Si la puso en la Master MEL y es necesario, la tendrás que estar ingresando. Lo que lo puedes hacer es que tengas más cosas para asegurar tu vuelo. Que tu vuelo sea aeronavegado, como llamamos en la aviación. En el caso precisamente de los operadores, entonces ya solicitan por escrito al fabricante que se entregue esto, se entrega, se le pone sus procedimientos de operaciones y mantenimientos, es lo que decía, se customiza, se les adquiere este valor propio de la empresa y políticas de la empresa y obviamente seguimiento de la empresa. Y a partir de este Master MEL nace lo que conocemos como MEL del operador. Ese MEL del operador todavía falta algo, hay que llevarlo a la autoridad del país en el cual precisamente se va a hacer la base de operación. Y se tendrá que autorizar para que pueda ser ya legal en lo que es su base de operación y la línea aérea que se dio el permiso y la concesión. Con esto ya tenemos ahora sí el MEL del operador certificado por la autoridad del país en el que opera, además por los fabricantes y la autoridad de diseño, y entonces nuestra MEL ya puede ser aplicable en nuestra línea. Hay algunas excepciones del uso del MEL para aplazamiento justamente. En algunos casos hay algún sistema o algún equipo que no está operando, que no está trabajando correctamente, pero no se puede reparar en esa estación donde llegó. Como normalmente luego pasa en alguna estación extranjera o en alguna ciudad
de visita, pues no tenemos todos los componentes ni equipo y la herramienta adecuada para poder hacer los trabajos. Por lo tanto, existen algunas excepciones. Y justamente aquí le estamos marcando que para el caso de algunas autoridades, básicamente las dos principales, FAA y EASA, y TSA, que es la canadiense, marca que puedes diferir justamente este tipo o sistema y lo puedes diferir o tendrás que volar con el problema, pero en un vuelo especial. Y ese vuelo especial, aquí está su recuadro del lado superior izquierdo, el permiso para vuelos especiales, que es lo que conocemos como un vuelo férreo, para poder concentrar la aeronave y poderla reparar en la base propiamente. Entonces, hay que pedir una autorización de hacer este vuelo especial para concentración y reparación del equipo. Como les comentaba hace ratito, ya por la evolución tecnológica de los aviones, por el uso ya de las computadoras que ahora ya también integran una parte de mantenimiento, el cual ya el propio computadora del avión te analiza los mensajes de mantenimiento, las posibles fallas, y ya te da mucho de lo que es el análisis del problema. Ya se está manejando ahora lo que les llama EASA como OSD, que justamente ya es parte de la información que próximamente se va a tener en la parte simplemente EASA. FAA lo que está manejando es la IFS 820, que está marcada ahí en su presentación, en su página, para que vean que los dos ya van evolucionando en estos datos para lo que es el servicio o estandarización de operaciones de esos nuevos estándares. Les digo, esta es por evolución tecnológica de las propias aeronaves, en donde ya te van a ir integrando la MED en sus computadoras y no te van a dejar o no te van a permitir salir o borrar mensajes si se empiezan a vencer. Les van a dejar mensajes en rojo, el cual te va a indicar dónde no puedes salir. Si no reparas, ya lleva 3 días, ya se venció, ¿qué vamos a hacer? Pero esto todavía es a futuro. Todavía te sigan mandando mensajes, formas de poderlo hacer correctamente y adecuadamente a través de los controles que haces a través de ingeniería. Conceptos y reglas del uso de la mente. Antes de entrar a conceptos y reglas, no sé si hay alguna duda, pregunta. Quiero preguntarle si existe algo. ¿No? 22, va muy bien. Continuemos entonces con nuestros conceptos y reglas. Sí, me están comentando que si hay una, vamos a tener. ¿Cuáles son las siglas de Oscar Sierra Bravo? Es Operation Standard Data. La EASA está manejando ya este concepto, pero todavía no lo ha puesto oficialmente. La puedes encontrar en la página ¿cómo se llama? De la EASA. Sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Hay otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Master MEL y la MEL? Justamente lo mencionamos, la Master MEL es la que autoriza la autoridad de diseño, o sea, de donde fue diseñado el avión. Si es un ejemplo, un Airbus, pues la autoridad EASA, cuando autoriza la MEL, se hace Master MEL. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la conviertes en MEL, es que tu operador la recibes esta Master, la customizas, lo haces propia a tus procedimientos y políticas de mantenimiento de tu empresa, o la integras. Puedes dejarle exactamente igualita y nada más seguir lo mínimo que te marca el fabricante. O puedes añadir más cosas para garantizar la seguridad y hacerla MEL. Esa customización es como se convierte en MEL. ¿Vale? Listo. Bueno, continuemos. Propósito de la MEL. Justamente parte de este propósito es garantizar
que a pesar de que tú puedas salir con algún equipo, le vamos a llamar ítem, porque así lo maneja mucho también el ítem, que esté inoperativo o fallando, asociado con precisamente las condiciones de operaciones que en ese momento se tengan, limitaciones y procedimientos, aplique correctamente que sea un vuelo seguro. Este tipo de MEL tiene que aplicar al tipo de aeronave específica a la cual se está refiriendo esta MEL. ¿Sí? Entonces, la MEL está garantizándote el tipo justamente de aeronave en específico. Justamente, como es algo muy importante, y es lo que acabamos de ver, este propósito, lo que acabamos de ver de todo esto de la MEL, entonces, el siguiente punto a revisar dentro de esto de la MEL es la aplicabilidad. La aplicabilidad de la MEL tiene que ver que en su portada esté garantizando que es para el avión adecuado, en este caso, el ejemplo del lado derecho es del Hawker HS-125, y vean todas las series. A propósito, pusimos esta portada porque tiene muchas series, y dirías, bueno, yo tengo un HS-25-1 alfa, y otra persona tiene un 600 alfa, no son iguales, tienen algunos equipos diferentes. ¿Sí? Justamente cuando entras, vas en tu figura del lado izquierdo, donde ya ves el formato que normalmente luego conocemos como MEL, que te dice en el punto 21-10-12, que tiene una válvula de piso de cabina, un indicador, perdón, de la válvula de piso de cabina, para lo que es el aire acondicionado. Y que solamente aplica para las series 7950, 800, 800XP, etc. Entonces ahí ya te va garantizando. Sin embargo, todavía tenemos que ser más luego específicos. Hay algunos equipos en donde dicen no aplica o no instalado, a propósito en el punto donde la Masternet te lo marca, pero ya cuando lo customizas, tú mismo vas analizando y qué tiene tu equipo y cómo está modificado, y lo vas garantizando a que aplique a la aeronave. Por lo tanto, es muy importante que los ingenieros o el departamento de ingeniería hagan que la aplicabilidad del MEL conste totalmente en su equipo. Y eso lo hace, les digo otra vez, el departamento de ingeniería, junto con lo que recibe del fabricante de la aeronave, de la compra de la aeronave, y el chequeo de las modificaciones correspondientes a esa aeronave en específico. Entonces, este es un MEL que tienes que garantizar su aplicabilidad. Otro punto importante son las definiciones de la MEL. En esta parte de las definiciones hay una carta de política de la FAA muy buena, porque te pone todas las definiciones que van a estar en esa sección. Vamos a ir a ver justamente esta información. Vean cómo aquí le dimos el link, nos abre justamente el archivo. Este es el archivo que ustedes pueden bajar de FAA, y donde vas a encontrar el propósito que les acabo yo de poner justamente en la slide anterior, y van a encontrar también usos de la MEL, así como definiciones propias de la MEL. Como ven ahí en el punto ECO, perdón, la acabo de pasar, de Remarks, es la última columna, la columna número 5, en la cual te da las condiciones en específico en las que debe de salir o despachar la aeronave si tiene algún ítem que esté marcado dentro de esa MEL. ¿Qué condiciones en específico te debe dar? Y ahí mismo lo marca. Entonces, de ahí se toma mucho de lo que también viene en todas sus MELs que van a ver al inicio, en el preámbulo, las instrucciones o el uso de la MEL. Hay esas tres formas que normalmente he visto que en el inicio de la MEL te vienen para que tú puedas interpretar correctamente sobre el uso de esta MEL. Hay varias definiciones, de hecho son como unas 5 o 6 hojitas, pero es importante leer a lo mejor algunas, para ejemplo, ¿no? Si quieren alguna en específico pueden decirlo a través del chat y nosotros se lo vamos marcando. Supongamos una que marcaba ahí en el punto 15, que era día de vuelo.
Y vean, dice que el día de vuelo es 24 horas, el periodo de 24 horas, pero empieza desde la medianoche a medianoche. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorita yo encontrara un equipo o algún ítem inoperativo y yo lo registro en mi bitácora, lo tengo que precisamente diferir, y se puede diferir a través del MED, entonces hago el definimiento y empezará a contar las 24 horas de lo que es la medición día-vuelo, día de ese vuelo, de la medianoche en adelante. Muchos de los diferimientos que vamos a ver de las categorías de día, precisamente el día vuelo, que te dicen, tienes 3 días de vuelo, 2 días de vuelo para prepararlo, etc., está basada en esta definición, que va a empezar a contar desde la medianoche en adelante, para poder garantizar que tienes casi un día y un pedacito más, o 3 días y un pedacito más, 10 días o un pedacito más, para poder reparar ese problema. Entonces, ojo para poder garantizar que no se te vaya a extender justamente o vencer algunos diferidos cuando estemos definiendo por nivel. Somos en el punto 18, encontrarán ahí la parte de qué se considera inoperativo, sistemas o componentes, ¿no?, que no trabajen correctamente, un mal funcionamiento, o que precisamente esté dando una operación fuera de los límites, o se encuentre algo fuera de límites, y que justamente no haga o no garantice la operación correcta. Por lo tanto, pues bueno, estas definiciones nos dan mucho del panorama de cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. En la parte de abajo, te voy a pasar un poquito hacia las categorías alfa, bravo, coca, en donde marca 3 reglas muy importantes. Me voy a esperar tantito porque más adelante vamos a ver la parte de las reglas, pero vamos a ver esta regla A, B y C y D, en el cual marca precisamente los tiempos. Y ahí vuelve a dar el ejemplo de que se cuenta desde lo que es medianoche, y empieza con el conteo hasta la otra medianoche. Un día completo. Este documento, para terminar, vean que al final dice, después del punto 32, luego sigue un alfa, que dice Boss, Boeing, etc. Canadian, Embraer, etc. Son detalles de por qué estos equipos manejan ya un sistema que le estaba comentando hace ratito, una computadora que maneja mensajes de mantenimiento y procedimientos para esos mensajes. Entonces, eso ya es un poquito hacia donde va, en donde hay una mail o un formato de mail para mensajes de mantenimiento ya para estos equipos. Me comenta que hay una pregunta, vamos a tomarla para seguir. Sí, tenemos una pregunta de René. Dice, por decir, si este diferido se asienta en bitácora hoy a las 17:30 del día de hoy, ¿el tiempo correría a partir del día 14 a las 00? Exactamente, a las 0 eso se va a empezar a contar. Si es un diferido poca, en el cual tienes 10 días, serán 10 días más el pedacito de las 17 horas hasta las 23:59 para que puedas reparar el problema. Por eso es que las autoridades, pues obviamente se molestan cuando no se cumplen y el control de diferidos no se llega. Porque tienes todo ese tiempo y no cumplirlo está mal. Tienes bastante tiempo en este caso. Ahora, en los casos de los tiempos muy cortos, es porque es una parte que a pesar de que puede volar 1 hora, 2 horas, 5 horas o nada más un trayecto, es vital que si se mezcla con alguna otra falla o algunas otras condiciones de vuelo como climatológicas, pudieran generar un riesgo al vuelo. Por lo tanto, nada más te permiten ciertas horas de vuelo, ciclos o días para hacer el vuelo. Pues son muy restrictivas a veces o más amplias, dependiendo que la combinación de estos factores pudiera darte el riesgo del vuelo. No sé, ¿hay alguna otra? No. Vamos bien, entonces continuamos.
Vamos a regresar a nuestra presentación para darle precisamente agilidad a eso. Es importante esa PL25, es muy buena. Los que le puedan echarle una lectura, háganlo, por favor. Temas para otros webinars que vamos a estar manejando somos los niveles de seguridad, que yo ahorita ya mencioné algunos factores. Lo que es la justificación de ítems. Hay veces que tú pues, puedes justificar un ítem que esté o no esté, pero tiene que autorizar lo que es el fabricante, la autoridad de diseño y tu autoridad para poder considerar por qué no o por qué sí. Y esto es muy importante. Ya cuando vamos más a profundidad, sobre todo en la customización o en lo que es dejarlos a los procedimientos de la empresa, dejarlo correctamente. Pero eso es un tema más largo, o sea, más profundo y lo dejaremos en otro webinar. El formato de la mail, el que más conocemos es el formato de las 5 columnas, en donde la primera es el famoso ítem, que puede ser un sistema o un componente. Luego en la columna número 2 está el intervalo de tiempo de rectificación o de corrección de la falla, que recuerden que nomás puede haber 4, A, B, C y D. Y vamos a ver un poquito más adelante, permítanme un segundo, es A, B y C. ¿Sabe? Luego en la columna número 3, ¿cuántos de estos ítems están instalados en la aeronave? Encontrar un dash, un guión en el cual te dice varios. Aquí dependerá luego las configuraciones de aeronave, puede tener algunos más. Y entonces tú controlarás un dash y diciendo, oye, los guiones 100 tienen 2, los guiones 300 tienen 3, la serie fulana tiene 4, los XP tienen nada más 5, y entonces por eso está este dash. Luego encontrarás en la columna número 4 el número requerido para el despacho. ¿Cuál es el mínimo para poder salir a despacho? En el caso, si tienes 3, a lo mejor te dice que nada más 2, o si tienes 4, nada más te dice que 3, o si tienes 1, puedes salir sin ninguno, con algunas excepciones. Y las excepciones vas a encontrar en la columna número 5, las condiciones estas especiales en el cual te va a garantizar que tu vuelo sea seguro, siempre y cuando manejes y hayas hecho las revisiones o las condiciones o procedimientos adecuados para salir al despacho. Entonces, tienes precisamente esas 5 columnas. Obviamente, en la parte superior tienes la aeronave que le está aplicando, la revisión de ese mail, que es muy importante parte de lo que estábamos hablando de la aplicabilidad, que sea la actual, la fecha, y la página del mail en el modelo de información que sí te permite. Esa es muy buena referencia para cuando estás haciendo el definimiento en bitácora, pongas lo que es el ítem en el cual te da la referencia del mail y puedes poner hasta la página para garantizar que tu información fue referida a esa página. ¿Hay otra pregunta? Vamos a entrar a esa pregunta. ¿El equipo opcional también se considera en el master mail? Depende qué equipo opcional. Habrá equipo opcional en donde sea parte importante de la operación y de la operación del trabajo de la aeronave, puede ser considerado, y habrá equipo opcional que la mayoría no. Si le hablas equipo opcional como el sistema de entretenimiento, cafeterías, mucho de esto no está considerado en la parte de la MED. De hecho, parte de la definición que se veía en las primeras slides, tenemos que el equipo que no es esencial para el vuelo se pone en otra lista o en otra bitácora, que es la bitácora del NEF, equipo no esencial, que también es revisado y checado, ¿verdad? No porque sea la mejor una cafetera o una luz de lectura, se va a quedar todo el tiempo con la lámpara fundida o no trabajando la cafetera. También tiene sus reglas, pero son las reglas ya del NEF, del equipo no esencial, y también hay todo un tema con esta parte del NEF, que muchos piensan que es, por lo de ese lado, no va a generar ningún problema y podemos andar volando con eso así. No, también puede ser por parte de las autoridades revisado e inspeccionado.
y tiene que ser controlado. Sí, otra pregunta. ¿El equipo de supervivencia está incluido en el NEF o en el MEL? El equipo de supervivencia, si no lo tiene, no sabe. Ahí es otra cosa, totalmente. El equipo de supervivencia, chalecos, balsa, ese es parte vital y ese tiene que estar instalado. No sé si hay alguna otra duda. No. Bueno. Entonces, ese no lo vas a encontrar en la MEL porque tiene que estar, y es una de las reglas que vamos a estar viendo ahorita. Todos los elementos que no estén, en la MEL, tienen que garantizarse que operen. Siempre y cuando estos elementos estén en la parte esencial del vuelo, que sean parte de la operación segura, o más bien que el vuelo sea seguro y pueda generar este vuelo aeronavegable. El equipo de emergencia es totalmente para la parte segura. Es eso, justamente. Entonces, tiene que estar instalado. Formato para lograr los nuevos aviones que tienen ya sistemas de alerta. ¿Qué es esos sistemas de alerta? Está el mensaje de los sistemas de alerta de la tripulación. Lo que en los Boeing le llaman EICAS, en otros aviones nada más le llaman EI, en otros le llaman EIS, en otros aviones le puede llamar sistema de alerta, el CAS, perdón, como está manejado ahí en el mensaje. En fin, ya depende aquí del fabricante cómo le llame a su sistema de alerta a la tripulación. Entonces maneja este formato, donde vean nada más son 3 columnas. Está en el primero el mensaje, que les puede salir un air condition off, un beep off, etc. En el segundo, cuántos precisamente es la rectificación, o sea, el tiempo que tienes. Y el tercero, las condiciones para poderlo despachar con ese mensaje. Todo lo que debes de revisar, chequeos, procedimientos de operación, de mantenimiento, para poder salir con el mensaje encendido o poder minimizar el mensaje, porque puedes, muchos de los sistemas o computadoras, una vez que tú haces todo el procedimiento de revisión de ese mensaje, te lo guarda, te dice, ok, sigue aquí corriendo el tiempo, pero ya vi que hiciste el procedimiento adecuado, ya no te lo pongo en las pantallas del avión, pero me acuerdo que todavía sigue inoperativo. Hasta que se cambia la pieza o se cambia el componente o se hace la reparación del problema, se hace una prueba, muchas veces tienes que hacer la prueba de operación correcta, y una vez que opera correctamente, te puede borrar el mensaje. Entonces tienes que hacer todo un procedimiento para el borrado correcto de esos mensajes. Hay una pregunta, pasamos a la pregunta. Sí, yo tengo otro ejemplo que me pasó hace poco. ¿Se pueden remover asientos para un vuelo en un Lear 75? La MEL no lo contempla. ¿Qué sucede en este caso? No se puede mover nada más para un vuelo y regresar. De hecho, tienes que primero hacer las famosas LOAs, que es las listas de configuración y cómo va a estar distribuido eso. Tener que dar aviso a la autoridad de esta configuración que vas a manejar, porque van a cambiar hasta tus centros de gravedad y van a cambiar muchos más rendimientos. Entonces, no nada más es quitar, me lo llevo como taxi y vámonos. No. Tienes que hacer toda una serie de procedimientos y trámites de aviso para poder salir así. Si están haciendo eso, está bueno. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, no mencioné el slide anterior. Lo que hablábamos de reglas ya de la MEL, y aquí vamos a llegar a varias de ellas, está lo que es la Master MEL, y esa Master MEL, recuerden, está para el tipo de avión específico, y si el avión específico está certificado para ciertas operaciones, esa MEL aplica para ese tipo de operaciones en específico. Ejemplo, si el avión está certificado para pasajeros, está haciendo operaciones de pasaje, perfecto. Pues llevando pasaje, no hay ningún problema. Pero si el avión está certificado como carguero y lo estás manipulando para llevarlo pasaje, eso está mal. Y la MEL ya no aplica igual.
tiene que llevarse la MEL conforme al tipo de avión y a cómo está certificado ese avión ante la autoridad para que la MEL se aplique a eso. Otra de las reglas del MEL es que debe tener, pues obviamente, su portada, su historial de revisiones, su lista de páginas efectivas, su tabla de contenido, las instrucciones de uso de esa MEL, cómo voy a garantizar los conceptos y las reglas de ese MEL, y obviamente todos los ítems que están dentro de ese MEL. Algún ítem que no esté dentro de la MEL, recuerden, tiene que estar operativo. Siempre y cuando, vuelvo otra vez a decir, sea la parte esencial para el vuelo seguro. Si es un ítem que no es esencial, como un cenicero, alguna otra, una vestimenta precisamente, un cubreasientos o algo así, pues entonces tiene que pasar al NEF. Y las partes estructurales secundarias que pueden ir faltando, eso será en la CDR. Entonces, hay que ver y manejar toda esta información para poder decidir si se va o no se va, el famoso go o no go del despacho. Ustedes lo encontrarán en su mail, en la columna número 5, antes de que inicie las condiciones, si puede salir con ese sistema operativo o ese ítem operativo, una O o una M. La O quiere decir que hay procedimientos de operaciones que hay que realizar para poder salir. O simplemente alguna modificación en la parte, a lo mejor parte de pesos y balances o condiciones que me podrían garantizar la parte de despacho y obviamente a la tripulación, el aviso a la tripulación y que deben salir con estas condiciones climáticas o demás. Y si encuentras una M, quiere decir que tendrás que hacer los procedimientos de mantenimiento. A lo mejor mandar la válvula encerrado o desconectar algún elemento eléctrico para no generar algún problema de corto, ponerle sus tapas, recuerda ponerle sus tapas, no dejarlos nomás libremente, sino al desconectar poner sus tapas y no dejarlo el cable ahí suelto, debe ir agarrado, amarrado, seguro. Por lo tanto, hay ciertas condiciones de mantenimiento, procedimientos de mantenimiento que debes garantizar en calidad para que puedas garantizar que el vuelo es seguro y aeronave. Y te lo marca, ya el mismo Master Mail los trae y tú como ingeniero los bajas así a lo que es tus mecánicos y los mecánicos los llevarán conforme a estos procedimientos de operaciones y mantenimiento y ya están customizados. También tenemos que son las instrucciones de etiquetar. Si un MEL está inoperativo, pones a lo mejor en su panel APU inoperativo o válvula de control del aire acondicionado de cabina inoperativo. Y le das así una gran referencia a lo que es tu tripulación para saber cómo va a comportar o manejar sus cabinas o su aeronave. También otro punto importante es avisar al despacho y el mismo despacho le avisa a la tripulación que lleva ciertos elementos o ítems inoperativos. Y lo más importante, sin dejarlo de olvidar, apuntarlo en bitácora. Ellos ven cuando entran a hacer su chequeo de cabina, es ver qué fallas contienen y ahí van a registrar o van a tener en su mente que un ítem esté inoperativo y podrán ya saber cómo comportar, manejar su aeronave bajo ciertas también condiciones. Adelante, hay otra pregunta. Vamos a ir sí, bueno, nos están preguntando acerca del NEF, si lo podría explicar un poco más. El NEF también es como un MEL, pero para equipo no esencial. Sin embargo, sí me llevaría otra hora a explicar el NEF. El CDL y el NEF son dos temas que son muy amplios también, y sería bueno hacer, si quieren, otro webinar, si ustedes lo sugieren, y les doy toda la explicación del NEF.
porque también tiene su formato, cómo lo deben de manejar, en qué bitácora lo tienes que apuntar. No lo apuntas en la bitácora de mantenimiento, sino en una bitácora aparte que le llaman precisamente la bitácora de NED. En algunas empresas le llaman la bitácora de sobrecargos o la bitácora de cabina trasera. Allá dependerá el nombre que le quieran poner ya cuando lo customizan, pero lo que más se recomienda es bitácora del NED, y también tiene sus días calendarios, sus puntos. O sea, sí es un tema muy amplio, perdón que no te pueda dar todo el tema, porque sí me llevaría toda la hora, o más. Me puede llevar, también el mail te puede llevar más, pero ahorita estoy tratando de hacerlo más conciso posible. Pero, pues me disculpes, pero ese sería otro, si quieres otro webinar, ¿no? Si ustedes lo sugieren. En este caso, vamos a ver por último, justamente ese registro que les mencionaba, ¿no? El registro en la bitácora. Estamos hablando aquí, una regla importante es registrar, y sobre todo en la bitácora técnica del operador. Ya puede ser la bitácora de vuelo o la bitácora de mantenimiento, en ambas se ven, ¿eh? Y realmente en ambas tiene que ser. Pero bueno, con una por lo menos para poderle dar el control y el seguimiento. Recuerden que cuando uso el mail, se va a tener que abrir un diferido. Por lo tanto, le vamos a tener que tener, también va ligado con nuestro control de diferidos, que nos marca bien nuestras normas mexicanas y americanas y europeas, que hay un control de diferidos para evitar que se te venzan los tiempos. Y si se te vencen los tiempos por algún aspecto que no sea totalmente culpa, ¿no?, de la empresa, sino a lo mejor en la aduana no ha podido salir la parte, o a lo mejor no se consigue la parte tan fácilmente, etcétera. Hay extensiones, pero tienes que avisarlo antes de que se te venza. No me lo digas 3 días después de que se te venció el diferido, porque esto ya no sirve. Me lo tienes que decir días antes. Oye, no va a poder llegar mañana que se me vence, porque la aduana está pidiendo su papel y no lo han entregado. Pero dame 2 días, extiéndeme 1 o 2 días más, resolviendo el problema, y entonces se puede reparar en tiempo y forma el diferido. Y no hay ningún problema. Las autoridades en ese aspecto son muy abiertas, son muy claras, y dicen, no hay ningún problema, te damos 1 o 2, lo que crean ellos adecuados, y viendo también tus condiciones de mantenimiento, ¿no? Si eres una empresa donde tus condiciones de mantenimiento son muy óptimas, correctas, te abren muy bien los días. Si siempre has tenido algunos problemas, fallas, y cada ratito estás con problemas, te van a dar el tiempo muy corto. Entonces, eso también lo cuentan mucho las autoridades. Otra parte de las reglas, ítems inoperativos múltiples. Y aquí es un tema muy importante y de los que luego hemos generado algún problema, sobre todo mis técnicos y mi personal de ingeniería. La interpretación de qué ítems pueden estar fallando o inoperativos al mismo tiempo. Y entonces si te dice, oye, de un lado la IBG o el generador de corriente alterna no está funcionando, pero del otro lado también tienes un problema, del otro lado del motor, tienes un problema de bomba hidráulica, tal, puede irse o no, y tienes que generar toda esta conciencia y lectura correcta de tu mail para poder decir si se puede bajo estas condiciones, no se puede bajo estas condiciones también, con precisamente razones técnicas escritas de los manuales. Entonces es muy importante de ítems operativos múltiples. Fallas en barras con respecto a bombas, fallas precisamente de aire acondicionado con respecto a la presurización, en fin, todas estas combinaciones que pueda tener el avión, porque el avión es integral, o sea, todo está en ese momento trabajando al mismo tiempo. Tienes que garantizar que el vuelo se vuelva aeronavegable. Otra de las reglas que marcamos ahí, les decía, de la parte no segura. Ítems que están relacionados con la parte no segura, que es lo que hemos estado hablando del NEF, y ahí lo están marcando justamente. Entonces ahí te lo tienes que ir a ítems que no generan algún problema y pueden ir inoperativos, considerando precisamente que no interfieren en la parte no segura.
En el caso de la CDL, que voy a manejar un poquito porque uno de sus compañeros, y vean cómo, si les hacemos caso, uno de sus compañeros pidió un ejemplo del CDL. Voy a manejar nomás dos cosillas del CDL, tres cositas del CDL. Uno, el propósito, que es para precisamente estructuras secundarias que puedan estar faltantes o perdidas, ¿sí? A lo mejor en el vuelo anterior se desprendió una puerta, una tapa, no todo el cowling como en algunas fotos que ustedes conocen que hay precisamente en internet, pero sí algunas cosas más pequeñas que puedan precisamente afectar la aerodinámica del propio vuelo y por lo tanto hay cierta penalidad. Y como lo dije en lo mismo del MEN, así como nosotros tenemos que ver que aplique y que esté actualizado por sus revisiones últimas, la CDL también tiene su aplicabilidad, que tienes que ver que aplica a tu avión correspondiente, y la actualización, que sea la última revisión que estás usando en una revisión anterior. Ahí tiene también un preámbulo, pueden leerlo correctamente. Este nomás es un pequeño extracto de todo, unas 4 o 5 páginas que tiene ese CDL, de cómo se usa, cuáles son las reglas y cómo lo debo de interpretar. Y un pequeño ejemplo. Yo ahí les puse dos formatos que he visto de la CDL. El más común es el del lado izquierdo, la figura del lado izquierdo, donde tiene las mismas 5 columnas que en el MEL, nada más que en el ítem vas a encontrar ítems ya más que nada de tapas, estructuras, antenas, cosas de este estilo. Y en la condición, en la columna de remarks, en la última, en la que es la columna número 5, que ahí te dirá, dice, oye, somos de 8 antenas, puntas antiestáticas, nada más pueden ir 5, pero tienen que estar una por cada lado a lo mejor, y una en la parte del tail, o el cono de cola, o 2 y acá, pero te va especificando la configuración adecuada de esas puntas. Por eso muchas empresas manejan el CDL como la figura del lado derecho, en donde te pone el dibujo y te especifica, como dice ahí, la puerta central. Esa es la puerta central del tren. Y te dice el numeral en la parte superior, que es 3210-3, para que tenga la referencia, apuntarlo en la bitácora, y te dice cuántas hay instaladas en el avión. Dice, hay 4, dice ahí, ¿no? Numeral de ítems instalados, 4. Y te dice, podrán estar perdidas 1 o 2, etcétera, siempre y cuando penalices, vean cómo dice ahí, penalices. En el caso de take-off, 155 libras de combustible más. ¿Por qué? Porque va a generar una resistencia al avance, ese hoyito ya no aerodinámico por pérdida de esa compuerta, o esa puerta, y por lo tanto vas a consumir más combustible. 155 libras en lo que es el take-off, y en el climb, en el ascenso, no alcanzo a ver aquí, 300, ¿no? 390, 300, no alcanzo a ver aquí, libras por esa parte. Esto genera esas penalidades. A veces las penalidades tienen que ver con combustible, a veces las penalidades tienen que ver con limitaciones de peso, a veces las penalidades tienen que ver con alguna otra limitación. Ese pega mucho al desempeño. Por favor, pongan mucho atención a la lectura también de ese CDL, que podemos, les digo, también hacer otro webinar del CDL puro solito, porque también da información para hacer un webinar de CDL y un webinar de... ¿Alguna duda hasta aquí? No, vamos bien entonces. Podemos hacer un ejemplo rápido. Vamos a hacer unos ejemplos rápidos. El primero es de un mensaje justamente de EICAS, que está un Global Express, que tiene APU FAO. Le sale en la pantalla precisamente al capitán APU FAO, él lo reporta, llena su registro precisamente en la bitácora de mantenimiento para que se repare. Tú llegas, a lo mejor va a salir en un momento de regreso a su base y dices, vamos a checar si el email me permite regresarme justamente con este ítem inoperativo. Abres justamente el ítem
y te encuentras que el ítem, ese mensaje, está relacionado con ciertas condiciones especiales. Les comentaba, los nuevos aviones pues ya traen una sección para los mensajes de mantenimiento de pantallas, entonces ellos también hasta el color, cómo les sale el color de la pantalla, color ahí medio magenta, color así. Y del lado derecho te dice las condiciones especiales que debes de revisar. Dice, no podrás hacer un extended range, o sea, una operación de largo alcance. Si no es así, o sea, si es una operación corta o de su rango normal o dentro de su rango, podrá salir inoperativo o despacharlo, previendo que la condición alfa, bravo, coca y delta. ¿Cuál es la alfa? Que la APU permite hacer arranques y cortes normales. Ojo, y porque en la primera y en la segunda nos dice muy bien dos puntos muy importantes. El APU trabaja, nada más que trae una falla. El mensaje dice APU fault, o sea que te haya algún problema de un sensor o algo, pero está operando. Nada más que te está avisando que ya hay una falla. Entonces te dice, ok, sí, siempre y cuando arranque normal y se corte normalmente. En el punto B te está hablando de que el APU solo se use en vuelo en caso de emergencia. Y eso es una ayudota, tener el APU en caso de emergencia. No lo vas a poder usar en todo el vuelo, que normalmente no se usa, pero si hay gente que lo quisiera usar nada más por alguna otra razón, solamente se es posible, en este caso que trae ese mensaje de APU fault, en caso de emergencia. Punto número C, dice que con un mínimo de 3 generadores eléctricos de motor deberán estar operativos para que ese APU se vaya con ese mensaje. Normalmente, en los aviones grandes, como un Airbus, Boeing, traes 2 generadores por motor, y por lo menos traes 2, ¿no? 2 motores, entonces traes casi 4. Bueno, de esos 4 deberían estar por lo menos 3 generadores operativos. En el caso de que tuvieras menos, entonces sí tendría que estar afuera de la APU operando. Y ahí ya te restringe, ya te limita para salir y dejarlo despachar. En el caso precisamente del Global, de los 4 que trae, 3 pueden estar operando correctamente y ya con el APU, con ese mensaje. Delta, que los motores arranquen con una planta externa, obviamente de tierra. Entonces, cuando llegues al aeropuerto de destino, debes de tener tu planta externa conectada para hacer el arranque justamente de los motores. Y dice, una nota dice que donde el APU fault no te permita un arranque normal y un corte normal, entonces el APU deberá estar considerado inoperativo. Y vean, ahí es algo importante. ¿Cómo considera APU fault como un mensaje de algún problema de algún sensor, algo menor, y es diferente el APU INOP? De hecho, a propósito les puse esta porque, siguiendo este mismo ejemplo, nada más vean cómo le cambio al mismo Global en la sección de ítems de sistemas y componentes, no ya mensajes, sino ítems y componentes, y dice APU, justamente, dice cuántos están instalados, 1. ¿Cuántos pueden ir para despacho? Ninguno, o sea, puede ir inoperativo. Y es muy diferente las condiciones que están marcando, como están viendo ustedes, de esta imagen a la anterior. Voy a poner tantito la anterior, para que puedan compararlo, lo que es el APU fault y las condiciones que ven del lado derecho, a lo que ponen APU INOP y las condiciones que tienen del lado derecho. Son diferentes. Algunas podrán coincidir, pero ustedes no lo están viendo. Y hay un procedimiento muy largo, de hecho eran 2 hojas que tenía de procedimientos, porque hay procedimientos de mantenimiento, que es el más largo, y operaciones no tenía más que el aviso de APU inoperativo y su placa. Pero esas son las condiciones. Entonces, ven, son muy diferentes. No etiquetar o no, perdón, interpretar mal la falla. Muy diferente a APU fault, a APU INOP. Totalmente diferentes. Para mis compañeros de helicópteros, las famosas máquinas, un ejemplo, ventilación del aire fresco en un Robinson 22. Y vean el mail,
El MEL sigue teniendo sus 5 columnas, qué tipo de avión aplica en la parte de arriba, un R-22, R-22 alfa, un R-22 beta, etc. Y vean que es la misma estructura con la misma idea, claro, con todos los ítems que aplica para el helicóptero Air Robinson 22. Y en uno de esos puntos está, somos en el primero, en el 2100-01, el cual te manda, dice sistema de aire acondicionado. Viene COCA, viene un dash y un set. ¿Qué decíamos que era el dash? Que podía tenerlo o no tenerlo, o tener varios. En este caso, para este helicóptero, puede que tú lo pidas con aire acondicionado, puede que lo pidas sin aire acondicionado. Y se puede despachar sin el aire acondicionado funcionando, porque no tiene problemas este avión, no es pressurizado, digo este problema del helicóptero, no hay ningún problema en que salga en esas condiciones. Pero lo curioso aquí es primero el dash, y el segundo, abajo de ese 2100-01 hay 3 asteriscos. También dentro del uso del MEL está qué significan esos 3 asteriscos. Y justamente esos 3 asteriscos te están marcando que puede ser una modificación con respecto a otros Robinson 22, como vimos que hay 22 solito, 22 alfa, 22 beta. Y dependerá de tu aplicabilidad, si lo trae o no, cómo lo pediste o cómo lo pidió la empresa o el fabricante, la compañía, para que tú puedas, como ingeniero, como departamento de ingeniería, aplicar o no aplicar. O no. Eso ya dependerá de muchas más cosas que políticas de empresa pueden considerar. Para el ejemplo número 3, están viendo ahí lo que es falta de 2 puntas de estática. Y eso es un claro ejemplo, como les mencionaba anteriormente, de la CDL. En este caso, estoy usando precisamente una CDL de las 5 columnas. Puse en la parte izquierda el encabezado nada más para que vean cómo está el formato. Y en el lado derecho ya los ítems. Y vean cómo dice para lo que es la parte 23 de comunicaciones del MEL. Vean que integrado a la CDL dentro del MEL, están juntas, mezcladas, y está en la parte MEL, no es una parte propia CDL. Algunas empresas sí las dividen, algunas dejan a sus departamentos de ingeniería que las divide y las pone específicas para sus mecánicos. Está bien. Pero aquí en este caso, dentro del MEL mezclado está la parte CDL. Y en la parte del ATA 23, comunicaciones, en el ítem -80-01, que es el ítem de puntas estáticas, hay diferentes puntas estáticas en elevador, timón, estabilizadores, etc. Y te dice cuántas están instaladas y cuántas pueden ser como mínimo despachables. Y luego tienes que hacer todas las condiciones de revisión de la columna número 5, la cual te da si puedes despacharlo con esa condición o no. No sé si hay alguna duda. Por último, nada más a recordarles, aquí están viendo que, bueno, las 3 son cocas. Aquí en las anteriores tenemos, para cómo también es coca. Nada más voy a regresar a la parte precisamente donde está alfas y bravos. Ok. En la que sigue, entonces, vamos a encontrar si aplicamos precisamente la política, la carta política 25, podemos abrir otra vez nuestro manual, por favor. Jesús, nos lo abres, por favor. Ahí está. Ahí va, está cargándolo. Ahí está nuestra carta política del MEL. Y ponemos lo de las categorías.
Entonces, en lo que es la categoría alfa, nos dice que dependerá lo que nos diga nuestra columna número 5 de remarks, nuestra columna de condiciones especiales, para ver si sale o no sale, y los tiempos que tenga para la reparación de la falla. Puede ser horas de vuelo, puede ser días calendario, 1 o 2, puede ser que sí lo pueda salir, pero con ciertas condiciones climatológicas, etc. Entonces, hay que leer precisamente lo que diga la columna número 5 en la categoría alfa para ver si sales y qué tiempos tienes de reparación. En la categoría bravo dice que tienes 3 días consecutivos calendario, 72 horas. Recuerden que no importa a qué horas lo vimos hoy, si me empieza a contar a la medianoche, cuando hace el cambio precisamente de día, y empieza a contar esos 3 días. Entonces, normalmente tienes 3 días y un poquito más, unas horas más, para poder hacer la reparación correspondiente de una categoría brava. Categoría coca, son 10 días consecutivos calendario o 240 horas, con la misma idea de cuando empieza el día calendario, a la media, el cambio del día, ¿no? Lo que es medianoche. Y por último, el delta. El delta tiene 120 días consecutivos, 2.880 horas. O sea, realmente 120 días es mucho. Entonces, que tú lo puedas llevar precisamente a reparar y pidas todavía una extensión por esos 120 días, no es lo más lógico. Normalmente los que piden esa extensión son los bravos o los coca muchas veces. Y el coca todavía, dándole un poquito. Los bravo y los alfa, o los bravo y les digo en algunas ocasiones coca, pero por razones propias, no de la parte técnica, sino más bien de la parte no administrativa en partes. No sé si hay alguna duda. Ahí habla también el punto 26 de los 3 asteriscos que hace rato les marqué. Y bueno, pues por mí ahorita es todo. No sé si hay algo específico. ¿Alguna duda, pregunta? No, vamos a dar unos minutos, a ver si un par de minutos. Recordarles, si ustedes a través del chat o en los correos que ustedes tienen de nosotros, nos pueden llegar sus sugerencias de los webinars o puntos que quieran trabajar sobre ellos y podemos hacer algún webinar de este estilo, ¿no? Como ahorita decían del NEF, el CDL, hay mucho que todavía ver en esos temas. Aquí hay una pregunta. ¿El CDL es obligatorio tenerlo a bordo igual que el MEL? Pregunta Karina Roldán. Sí es tenerlo, es parte de la información de soporte técnico que debe estar en vuelo. ¿Por qué? Porque si voy al destino y se me cayó una tapa o alguna de estas puntas estáticas que puede estar quemada o rota porque le cayó un rayo al avión o simplemente se rompió, cuando lo golpearon y lo rompió, pues ¿cuántos me permitirían? Tendrías que consultarlo, entonces es parte de la consulta y del equipo, de la información de soporte que debe tener en el avión. Muchas veces no lo ubican a la CDL, y a pesar de que está ahí, porque viene integrada, les digo, en el MEL, o todos la conocen como el MEL y ven al final una pequeña sección así, o está integrada, mezclada dentro del mismo MEL. Entonces, por eso es que luego no lo ven tan abiertamente. Muchas empresas prefieren separarlo precisamente para garantizar estos de sistemas o de componentes, estos para estructuras secundarias que puedan estar dañadas, y la NEF, ¿no? Todavía. Entonces, tienes esas 3 secciones que consultar muchas veces. Entonces, ¿hay alguna más? No, parece que no. Bueno, pues a nombre de nuestro director Ricardo Vázquez, les damos las gracias por su participación.
esperamos verlos pronto otra vez. Y bueno, este curso de MEL también se los podemos ofrecer personalizado ya su tipo de operación y tipo de aeronave. Por ahí fueron algunas de las preguntas de cómo, si había alguna bibliografía o algo. Lo que les podemos ofrecer es esta situación, darles un curso ya personalizado para su aeronave. Pueden ahí visitarnos en nuestra página de internet, en los correos electrónicos, y estamos a sus órdenes. Gracias.